Las mayores desgracias caerían sobre la religión y las naciones si se cumplieran los deseos de quienes pretenden la separación de la Iglesia y el Estado, y que se rompiera la concordia entre el sacerdocio y el poder civil. Consta, en efecto, que los partidarios de una libertad desenfrenada se estremecen ante la concordia, que fue siempre favorable y tan saludable, así para la religión como para los pueblos. Encíclica Mirari Vos. Estas son las palabras del Papa Gregorio XVI, el Papa que el mundo vio gobernar el Vaticano entre los años 1831 al año 1846. Bartolomeo Alberto Capellari Pagani Chiesa, nacido el 18 de septiembre del año 1765 y muerto en 1846. Este Papa, a través de esta encíclica Mirari Vos, atacó el liberalismo económico, como también la libertad de culto, la libertad de conciencia. Atacó todo tipo de liberalismo, todo tipo de libertades. Él soñaba con volver a reunir a todas las naciones de Europa bajo el poder de Roma, como había sido antes de 1798, cuando el papado, a manos de Napoleón y su general Berthier, perdió el poder civil, y las naciones europeas se emanciparon y crearon sus propias constituciones, separando la Iglesia del Estado y prohibiéndole a la Iglesia inmiscuirse en asuntos políticos de gobierno. Desde entonces, desde 1798, el papado ha soñado con cumplir un gobierno mundial liderado por el papado, la bestia de Apocalipsis 13, junto con su imagen, los Estados Unidos de Norteamérica. La imagen de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, desde los versículos 11 al 18. Así que los Estados Unidos se encuentran viviendo momentos peligrosísimos, posiblemente los más peligrosos de su historia. Una organización secreta ha estado trabajando desde adentro del gobierno para destruir a América del Norte, su constitución y también todo aquello que represente su fundamento como nación, cuya base es la libertad. Este estudio presenta todos los detalles y muestra cuán lejos ha podido llegar la organización jesuita, los terroristas del Vaticano, en su proceso de destruir a América del Norte, para lograr el control y la infiltración de los Estados Unidos de Norteamérica, para instalar una organización mundial, hoy llamada la ONU, y lograr así la unión de todas las naciones bajo el poder del Papa, y así cumplir el sueño papal de instalar no solo un gobierno europeo, como lo fue en la Edad Media, sino ahora un gobierno global, como lo profetizó Daniel en su libro en el capítulo 11, en los últimos versículos, donde el profeta judío nos hablaba de un gobierno global gobernado por el rey del norte,
o el papado. Así, buscando la unión total, lo que los jesuitas llaman ultramontanismo, lograrían el catolicismo o el sueño universal de unir a todo el mundo bajo el poder del Papa. Un catolicismo global. Es por ello, para lograr esa unión en una organización primitiva, previa a la ONU, que se llamó la Liga de las Naciones, el papado ideó una guerra mundial y buscando así, a través de la ONU o anteriormente la Liga de las Naciones, paz y seguridad, y un gobierno global que le garantice a todo el mundo ese sueño papal de un catolicismo mundial, de un universalismo global, de una paz y seguridad que, según la Biblia, cuando anuncien aquello, vendrá el fin. Analicemos la historia de la Primera Guerra Mundial, que nos explicará por qué el papado, el señor de la guerra, llevó al mundo al primer conflicto de talla global en la historia. Todo para colocar la Liga de las Naciones y así buscar su paz mundial, la concordia de la cual hablaba en la encíclica Mirari Vos Gregorio XVI. La unión total de todos los pueblos, bajo el Rey del Norte de Daniel 11, bajo el Papa, la bestia de Apocalipsis 13, el Anticristo. Penetremos entonces en la historia de la Primera Guerra Mundial para descubrir los engaños del papado a través de un gobierno global que le entregará al Papa ese poder medieval que, según la Biblia, le sanará la herida mortal. El heredero al trono de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando y su esposa estaban en Sarajevo en julio 26 del año 1914. A medida que se movían por las calles llenas de gente en un carruaje abierto, comenzó un tiroteo y ambos resultaron heridos de muerte. La gente en Sarajevo era predominantemente compuesta por serbios. Sus convicciones religiosas, en su mayoría, eran las de los cristianos ortodoxos. Desde el año 1054, la Iglesia Católica Romana ha estado en guerra con los cristianos ortodoxos. 50 años antes del asesinato, los croatas, quienes eran católicos, habían comenzado a expresar abiertamente su odio hacia los serbios, quienes eran rivales de Roma y tenían que ser exterminados. El Papa Pío X, en su odio por los cristianos ortodoxos, continuamente incitaba al emperador Francisco José de Austria-Hungría a eliminar a los serbios. Después de lo que sucedió en Sarajevo en julio 26 del año 1914, el barón Ritter, un representante de Bavaria en el Vaticano, le escribió al gobierno alemán: el Papa aprueba el trato terrible que se le está dando a Serbia. Él no tiene muy buena opinión de los ejércitos de Rusia y de Francia, en el caso de la guerra con Alemania. El cardenal, secretario de Estado, no veía que Austria pudiese hacer guerra si no decidiese hacerlo en ese momento. Allí, en sus colores reales, estaba el vicario de Cristo, el Papa, el gentil apóstol de la paz, el santo pontífice cuyos autores piadosos parecían haber muerto de tristeza
al ver el surgimiento de la guerra. Debe decirse específicamente que en el año 1914, la Iglesia Católica Romana comenzó una serie de guerras sangrientas y diabólicas. Entonces, el tributo de sangre que siempre ha logrado realizar comenzó a convertirse en un torrente real. Vemos entonces que el Papa sabía que si Austria-Hungría destruía a los serbios, entonces los hermanos serbios ortodoxos en Rusia podrían entrar a la reyerta. Así, Alemania, Francia y otros se unirían y de esa forma comenzaría la Primera Guerra Mundial. El papado estaba gozoso de ver a Rusia entrar al conflicto. Rusia era predominantemente ortodoxa y el papado quería que los ortodoxos cristianos en Rusia y alrededor del mundo fueran aniquilados. Los jesuitas del Papa tenían otra razón para estar contentos cuando Rusia entró al conflicto. Era hora de la venganza. Cerca de 100 años antes de la Primera Guerra Mundial, el emperador ruso Alejandro I se vio precisado a promulgar un decreto real en el año 1816, mediante el cual los jesuitas serían expulsados de San Petersburgo y de Moscú. Siendo poco efectivo ese decreto, promulgó otro en el año 1820, excluyéndolos totalmente de los territorios rusos. 5 años después, Alejandro I, el zar de Rusia, fue envenenado. Los zares rusos estaban bajo ataque de parte de los jesuitas. Alejandro II rompió todos los lazos diplomáticos con Roma en el año 1877 y hasta propuso una constitución para Rusia. Alejandro II, el zar de Rusia, había progresado muy bien con sus grandes reformas y le había estampado su firma a la constitución que se había adoptado en Rusia. Al día siguiente de hacerlo, le arrojaron una bomba a su carruaje y la misma mató e hirió a un número de cosacos que acompañaban el carruaje. El emperador, en señal de profunda tristeza, salió de su carruaje a ver los cuerpos de los hombres muertos, cuando una segunda bomba lo voló en pedazos. Finalmente, en el año 1917, el último zar y toda su familia fueron asesinados. Nunca más un emperador odiado de la casa de los Romanov gobernó a Rusia o protegió a la Iglesia Ortodoxa. El tiempo de la venganza había llegado para los jesuitas. La derrota del sistema de los zares trajo como consecuencia inevitable la derrota de la Iglesia Ortodoxa. Para el Vaticano, quien le había declarado la guerra a la Iglesia Ortodoxa desde el siglo XI, la caída de su rival milenario era demasiado buena para ser cierta. ¿Quién ayudó y financió a los revolucionarios bolcheviques en su apoderamiento de Rusia? ¿Quién apoyó a Lenin, Trotsky y a Stalin cuando crearon la revolución y el derramamiento de sangre en toda Rusia? Los instrumentos de esta nueva alianza entre los soviéticos y el Vaticano eran los jesuitas, descritos como los enemigos hereditarios de la Iglesia Ortodoxa. Se había informado que había un gran número de representantes de la orden jesuita en Moscú durante la revolución bolchevique. Entre las 1.766.188 víctimas hasta el comienzo del año 1922. Números obtenidos de los documentos soviéticos. Casi 5.000 eran sacerdotes, monjas, maestros, etc., de la Iglesia Ortodoxa. Y alrededor de 100.000 luteranos desaparecieron, villas completas fueron destruidas, miles de iglesias de diferentes denominaciones fueron demolidas y el trabajo de destrucción continúa. Los que auspiciaron económicamente a los jesuitas en la Revolución Rusa se encontraban en América.
William Franklin Sands, el director del Banco de Reserva de Nueva York, había contribuido con $1 millón a los bolcheviques de Rusia. Jacob Schiff era el principal jesuita en América, a quien se le asignó apoderarse del sistema bancario en América del Norte y establecer una reserva federal. Jacob Schiff llegó a América a finales del siglo XIX, bajo las órdenes de los Rothschild, de tomar control del sistema bancario americano. Para finales del siglo, en el año 1900, Schiff tenía el control de la fraternidad de banqueros completamente en Wall Street. Ya que Schiff tenía el control del Banco de Reserva Federal, tenía entonces una buena fuente de dinero para financiar a la revolución bolchevique en Rusia. Se cuenta que Jacob Schiff había otorgado a los bolcheviques de Rusia una suma cercana a $20 millones para financiar el triunfo comunista en Rusia. En términos del valor de esa cantidad de dinero, hoy día, esa misma cantidad sería unos $420 millones, dinero que se le robó a la gente de los Estados Unidos a través del Banco de Reserva Federal. Jacob Schiff estaba en control de la fraternidad completa de banqueros y estaba financiando a un gobierno que apoyaba los principios que constituían una antítesis de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Schiff pretendía ser un capitalista americano, vivía en América, pero su objetivo principal era el objetivo del Papa, la destrucción final de América. Habían otras metas que los jesuitas pretendían lograr con la Primera Guerra Mundial. Todas las grandes naciones, incluyendo a los Estados Unidos, estaban agotados por la guerra, devastados y llorando a sus muertos. La paz era el gran deseo universal. Por tanto, cuando el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, propuso establecer la Liga de las Naciones para asegurar la paz, todas las grandes naciones entraron sin siquiera haberse detenido a leer las letras pequeñas que habían en dicha proposición. Después de la Primera Guerra Mundial, se hizo un intento de establecer un gobierno mundial y se estableció la Liga de las Naciones. El senador Henry Cabot Lodge detuvo la participación de los Estados Unidos en la Liga de las Naciones. El plan de los jesuitas de crear un gobierno mundial, desde el cual pudiesen controlar al mundo, fue detenido, solo temporalmente. Esta parte del plan de los jesuitas tuvo que hacerse esperar por 27 años, antes de que se repitiese otra vez, cuando la Segunda Guerra Mundial culminó con la creación de las Naciones Unidas. Antes de examinar cualquier otra razón por la cual el papado se deleitara en la Primera Guerra Mundial, es importante mirar de cerca al presidente Woodrow Wilson. Wilson era controlado y dominado por el coronel Edward Mandell House. Viereck dice que mientras Wilson estaba corriendo como candidato a la reelección de los Estados Unidos en el año 1916, bajo la plataforma de haberlos mantenido al margen de la guerra, House estaba negociando un acuerdo secreto con Inglaterra y Francia en nombre de Woodrow Wilson, mediante el cual América del Norte estaría en la guerra justo después de las elecciones presidenciales. House también estaba íntimamente relacionado con los centros de poder económicos en Europa. Edward Mandell House controlaba completamente al presidente Woodrow Wilson. House era un jesuita que llevaba a cabo todos los deseos de la Compañía de Loyola. Él utilizó a Wilson como una marioneta para crear la Liga de las Naciones para los jesuitas. Wilson era solo una herramienta de los jesuitas para lograr su propósito. Otra razón para que surgiera la Primera Guerra Mundial fue para vengarse de Alemania
por su oposición al papado y a los jesuitas en los años 1860 y 1870. Alemania era el lugar de nacimiento de los tan odiados luteranos. 2 veces durante esta época, el cónsul Otto von Bismarck dirigió a Alemania, conocida entonces como Prusia, a obtener victorias militares sobre los países controlados por los jesuitas. Austria en el año 1866 y Francia en el año 1870. Otto von Bismarck prohibió además la orden jesuita mediante una ley llamada Kulturkampf en el año 1862. Estos crímenes contra Roma y los jesuitas tenían que ser vengados, por lo que muchos miles de alemanes fueron asesinados en el baño de sangre de la Primera Guerra Mundial. Alemania fue el país más afectado al final de la guerra. Las naciones victoriosas de Europa usaron el Tratado de Versalles para hacer que Alemania financiara la guerra. El tratado impuso una carga tan injusta de reparaciones de guerra sobre Alemania que el líder francés Clemenceau dijo: «Hemos garantizado que habrá otra guerra dentro de 20 años». Esto porque los alemanes no se encontraban felices con la resolución del Tratado de Versalles, donde se le quitaron todos los territorios de ultramar a Alemania y se le cobró un alto impuesto de reparación por los daños de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes, primero, estuvieron de acuerdo con el Tratado de Versalles, porque estaban débiles y derrotados, pero reconstruyeron el país e intentaron pagarles a sus enemigos la deuda en la que habían incurrido después de la Primera Guerra Mundial. El pago fue la Segunda Guerra Mundial. Después que terminó la Primera Guerra Mundial, los jesuitas no obtuvieron lo que querían, la unión de los Estados Unidos con ellos, porque Woodrow Wilson y Edward Mandell House se las arreglaron para obtener la Liga de las Naciones para ellos mismos. Por tanto, se requería otra guerra, una guerra tan devastadora que la gente pidiese a gritos por la creación de las Naciones Unidas y así establecer finalmente la unión de todas las naciones del mundo alrededor del Papa para establecer un gobierno mundial a través de los jesuitas y así catolizar al mundo entero. Entonces, como no les funcionó el primer intento de establecer un gobierno mundial a través de la Primera Guerra Mundial y la Liga de las Naciones, el papado y los jesuitas se vieron obligados a levantar a Hitler y así comenzar la Segunda Guerra Mundial, que llevaría al mundo a establecer las Naciones Unidas, y así el papado con seguridad establecería, junto con los jesuitas, lo que siempre buscó, la unión Iglesia y Estado, y establecer un catolicismo global y universal, el ultramontanismo de los jesuitas.